Bienvenidos a su programa La Escuela Bíblica Radial, auspiciado por la Iglesia Pentecostal Peniel del norte de Carolina, Estados Unidos. Esperamos que usted esté listo para estudiar la palabra del Señor junto con nosotros. Y ahora queda con ustedes el pastor David Cruz. Habla, Señor, tu voz quiero oír. Gloria sea a Dios, amados hermanos, que Dios me le bendiga a todos en esta linda hora, amén, de este día martes 10 de junio que el Señor nos regala. Les saludamos a cada uno de ustedes que está ahí fielmente, ¿verdad?, en sintonía. Que el Señor sea bendiciéndoles, amén, y fortaleciendo la vida de cada uno de nuestros hermanos, amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por la oportunidad que Él nos concede en esta hora. Vamos a ir en palabras de oración para luego entrar a lo que vamos a entrar en este día, amén. Así que oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa hora por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos concedes el estar una vez más a través, Padre, de este altar radial para poder bendecir, Señor, la vida de cada uno de aquellos que en esta mañana, Señor, están al alcance de mi voz. Yo te pido que te glorifiques, Padre. Yo te pido que en esta hora sea tu mano de poder allí manifestándose, fortaleciendo, Padre. Aleluya. Fortaleciendo a cada uno de aquellos que están en esta hora, Padre amado, en necesidad de ese toque divino, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos en esta hora y te rogamos que esta hora de estudio bíblico sea de mucha bendición para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor amado, por todo lo que tú estás haciendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a, aleluya, a escuchar un canto por aquí en esta hora y luego pues vamos a entrar al estudio de este día. Hoy comenzamos un nuevo estudio. Hoy vamos a comenzar a estudiar la epístola de Judas, hermano. Otro libro también muy maravilloso es lo que vamos a estudiar en este día, amén. Así que esperamos de que usted esté preparado para poder estudiar esa maravillosa alabanza. Amén, pueblo del Señor. Aleluya. Así que vamos a escuchar un canto aquí y luego regresamos. Dios me le bendiga a todos. Las penas se tienen que ir. Cuando te alabo, se va el mal tiempo. Las cosas malas se van huyendo. Y si hay cadenas, se van rompiendo. Este mundo
se van oyendo. Y si hay cadenas, se van rompiendo. Y desde el mundo libre me siento. ¿Cómo no voy a adorar al Señor? Con más fuerza ahora, adora al Maestro. Voy a adorar al Señor, a mi Dios. Gloria a Dios, hermanos. Esperamos de que usted haya gozado de ese lindo canto. Amén. Y es una realidad, hermano. ¿Cómo no vamos a alabar a nuestro Señor, amén, por todas las cosas que Él, hermano, hace a favor de su pueblo? Amén. Así que vamos, hermanos, a ir a la lectura bíblica de este día. Vamos a la carta del apóstol Judas. El capítulo 1, versículo 1 y versículo 2, nada más vamos a leer. Aleluya, en este día leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Gloria a Dios. Queremos aprovechar, hermanos, para enviar saludos a aquellos hermanos que nos escuchan, amén, a través de los teléfonos celulares, amén, al número, verdad, del 832-999-1118. Qué bueno, hermano, de que usted esté escuchándonos, verdad, allí también, y pues esperamos de que también se esté edificando, amén, en lo que es la palabra del Señor. Aleluya. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que se siguen añadiendo, hermanos, en los diferentes lugares, amén, a la sintonía de Radio Peniel, y amén, aquellos que escucharán estas cintas grabadas también, que el Señor me les bendiga, amén, todo, hermano, allá Venezuela, allá también en Croacia, en la zona de Europa, hermanos, también, amén, en Honduras, en El Salvador, y por supuesto aquí en los Estados Unidos, verdad, nuestros hermanos en Florida, Texas, California, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, en Missouri, hermano, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, aleluya, y por supuesto aquí en Carolina del Norte. Que Dios me le bendiga de una manera especial. Vamos, amén, en esta mañana, hermanos, a comenzar un nuevo estudio. En este día vamos a estar, amén, haciendo lo que es la introducción a la epístola universal de Judas apóstol. Aleluya. Eso es lo que en este día vamos a estar estudiando. Amén. La introducción a la epístola de Judas. Aleluya. Y todos, pues es obvio, hermanos, saber, ¿verdad?, que el autor de esta epístola es Judas. Él mismo lo dice en el primer versículo. El apóstol del cual leemos hoy, hermano, dice la escritura que él era hermano de Santiago y medio hermano de Jesucristo mismo. ¿Dónde encontramos eso? Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos, gloria al Señor, 55, nos dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Aleluya. Entonces notamos, hermano, de que Judas era medio hermano de Jesucristo. Aleluya. Y era
amén, amén, hermano de Santiago, ¿verdad? La cita que leímos era en Mateo capítulo 13, verso 55, pero también el apóstol Marcos, hermano, o San Marcos, perdón, el evangelista Marcos, nos dice también en el capítulo 6, versículo, aleluya, 3, dice: ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí pudiéramos decir, ¿verdad?, pues de que hay una doble enseñanza. El catolicismo romano enseña que María no tuvo más hijos, pero lo que son, hermanos, el evangelio de Marcos, el evangelio de Mateo, nos afirman de que María sí tuvo más hijos. Amén. Ella tuvo más hijos. La diferencia, ¿verdad?, de que todos los demás hermanos del Señor Jesús, como lo fueron Jacobo, José, Judas, Simón y las hermanas, eran hermanos, ¿verdad?, que habían sido procreados por, obviamente, pues por José y por María. En cambio, hermano, con Cristo Jesús, pues nosotros sabemos que fue obra, amén, de Dios, hermano, porque así lo había dicho el profeta. Entonces, este, hermano, es un punto de vista tradicional y sin duda, pues no hay nada sustancial que argumente lo contrario. La epístola de Judas es una de las epístolas, hermanos, que más se tardó en que hayan sido aceptadas en lo que era el canon de la Escritura. Y según los teólogos, esta epístola no fue aceptada en su totalidad, sino hasta el año 350 después de Cristo. Y la razón principal, decían, la objeción que había era porque algunas de las frases que usa Judas, hermano, por ejemplo, Judas en el versículo 9, perdón. Vamos aquí a buscar Judas, amén, versículo 9. Judas usa unas palabras, amén, que de acuerdo a los teólogos fueron frases usadas por lo que eran, hermanos, los escritores apócrifos. Amén. Por ejemplo, el versículo 9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a profesar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Versículo 14 y versículo 15 también, hermanos, son frases, amén, que estaban en los libros apócrifos, unos libros que fueron escritos durante el periodo del Antiguo Testamento, amén, al final, diríamos, ¿verdad?, de lo que fue el periodo del Antiguo Testamento, y nunca fueron aceptados, hermano, como una inspiración divina por la mayoría de teólogos. Entonces, ¿qué es lo que sucedió durante este periodo, hermano, amén, cuando se escriben estos libros? Lo que sucedió es de que cuando hubo un rey, hermano, que comenzó a traducir todo el Antiguo Testamento. Y yo estaba leyendo un libro, hermano, bien interesante, que me lo mandó mi hermano José Luis Acuña, y se le recomiendo. Usted puede buscarlo si algún hermano lo quiera obtener para leerlo. Se llama La conspiración contra las Sagradas Escrituras. Nosotros se lo podemos enviar a usted vía correo electrónico. Nada más, pues tiene, obviamente, verdad, que escríbanos a pastorcruz77@gmail.com y nosotros se lo vamos a enviar. Este manual, hermano, es un manual como de 80 páginas, muy interesante, y lo que enseña, hermano, o sea, básicamente esta es una defensa. Usted sabe que lo que es la versión Reina Valera de 1960, hermanos, y aún 1909, son una de las versiones, hermano, toda la anterior, son versiones que están en mucho ataque, amén, por muchos movimientos liberales. Y tristemente, hermano, esto ha llegado hasta muchas congregaciones que han sido y son, pues aún, verdad, de sana doctrina, nada más que están comenzando, hermano, a darle lugar a estas cuestiones. Entonces, en este libro, nuestro hermano Domingo Fernández y el hermano César Vidal Manzanares, hermano, ellos levantan
lo que sería una defensa en contra de todas estas mentiras diabólicas, amén, que se están levantando. Entonces, dentro de lo que es la historia, amén, de los libros, hermano, del Antiguo Testamento, de los originales, nuestro hermano nos escribe y él relata, ¿verdad?, cómo es de que, hermano, si ha llegado al punto que se ha llegado. Hay dos ramas, usted sabe que hay dos ramas, hermano, dentro del cristianismo, ¿verdad? Está, hermano, el punto conservador, está el punto liberal. Entonces, el punto liberal es el que está atacando todo lo que es, hermano, la versión Reina Valera, hasta desde su origen hasta la de 1960. Entonces, durante esto, amén, encontramos, hermano, de que pues hubo algunas cuestiones que se dieron, ¿verdad? Y es donde aparece a finales, hermano, de lo que era el periodo, lo que se le llama el periodo del oscurantismo. Surge, hermano, unos y ciertos libros que se le conoce como los libros apócrifos. Estos libros básicamente pues eran libros los cuales no contenían la suficiente inspiración bíblica para ellos ser aceptados dentro del canon bíblico. Entonces, la primera versión o la primera traducción de los libros del Antiguo Testamento a otra lengua tuvo su lugar, hermano, aproximadamente en el año 250 a.C. Y esto nosotros lo estudiamos cuando vimos lo que eran, ¿verdad?, las 7 cartas a las iglesias del Asia Menor, cuando el rey Ptolomeo II Filadelfo, gran amante, hermano, este era un hombre que amaba los libros, mandó a traducir para su biblioteca privada en Alejandría todos los libros religiosos de los hebreos. Entonces, dentro de ellos, hermanos, se encontraban lo que nosotros conocemos como los 39 libros que componen el Antiguo Testamento hebreo. Entonces, aparte de todo eso, también se tradujeron otros 15 libros que no habían sido escritos, hermano, bajo ninguna inspiración divina. Entonces, aquella traducción, que yo sé que muchos de ustedes han escuchado este término que vamos a usar, se le conoció como la Septuaginta. La Septuaginta. Entonces, antiguamente, hermano, en lo que era la primera iglesia cristiana, amén, ellos por un periodo de tiempo, ellos aceptaron lo que eran los 15 libros adicionales, los apócrifos. Pero, hermano, con el pasar del tiempo, ¿verdad?, se llegó a aceptar solamente los 39 de ellos que nosotros conocemos ahora mismo, y los 39, hermano, que están en lo que es el Torá, ¿verdad?, judío, el libro judío, hermano. Amén. Entonces, debido a esto, es que el libro de Judas se tardó, hermano, mucho tiempo en ser aceptado dentro del canon. ¿Por qué dijimos? Por las frases que aparecían dentro de estos versículos, el versículo 9, el versículo 14, el versículo 15. Entonces, obviamente, hermano, ¿verdad?, fue con el pasar del tiempo que Judas demostró que los escritos que él había, ¿verdad?, marcado con papel, con tinta, hermano, y papel, era y contenían, amén, una inspiración divina. Entonces, es cuando a mediados del tercer siglo, este libro es aceptado dentro de lo que ahora nosotros conocemos como el canon completo de la Biblia, ¿verdad?, Antiguo y Nuevo Testamento. Aleluya. Entonces, nadie puede, hermanos, objetar en contra, ¿verdad?, de su escritor, porque claramente él lo dice en el primer versículo. ¿Cuál es la fecha en que se escribe? Probablemente, hermanos, se cree que este libro fue escrito pasado el año 67. Ahora, hay una ventana de tiempo ahí bastante amplia, hermano. Algunos teólogos dicen que fue escrita aproximadamente entre principios de los 70s, otros dicen que a mediados de los 80. Entonces es bastante difícil, ¿verdad?, de especificar, hermano, una fecha, debido
pues diríamos a la brevedad del libro y que no encontramos suficiente dato, hermano, amén, para poder basar una fecha más cercana. Así que por esto vamos a ver, hermano, algunos puntos en este día, amén, por ejemplo, en lo que es para rondear la fecha un poco más cerca, amén. Versículo 3, Judas dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ahora, Judas se refiere, hermano, aquí a un conjunto de creencias que se habían formulado por la iglesia. Entonces, la iglesia más probable es que no tuviese para esta época un credo de creencias hasta después que los apóstoles habían empezado a morir. Entonces, por lo que se cree que todos los apóstoles, amén, habían partido a la presencia del Señor a finales de los años 60. Esto obvio, ¿verdad? Excepto por el apóstol Juan, que sabemos que fue el último en partir a la presencia del Señor. Aleluya. Así que vemos este punto, ¿verdad?, de vista. También Judas desafía a los creyentes a recordar las palabras de los apóstoles. Entonces, lo que Judas está haciendo aquí es que está dando una indicación, amén, que la mayoría de los apóstoles ya habían partido a la presencia del Señor. ¿Dónde encontramos estas palabras? Versículos 17 al 19. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Note la fraseología que el apóstol Judas está usando, donde le está diciendo a recordar las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y como mencionábamos, haciendo una indicación de que los apóstoles ya habían partido a la presencia del Señor. Entonces, Judas y Pedro escriben, hermano, casi algo similar, amén, sobre los mismos temas de los falsos maestros. Y ellos, en la carta de Pedro, nosotros encontramos, amén, que el apóstol Pedro está tocando bastantes similaridades que el apóstol Judas está escribiendo. Entonces, algunos teólogos creen que, algunos dicen que Pedro hizo uso de los escritos de Judas, pero por lo que Judas escribe, es más posible de verdad de que Judas es quien haya hecho, hermano, uso de la segunda epístola de Pedro. Aleluya. Entonces, esta cuestión, hermano, verdad, tiene más lógica, ¿verdad? Tiene más lógica de que Judas hizo uso de lo que era la segunda carta de Pedro. Amén. Así es que, hermano amado, porque pues si todos los apóstoles ya habían partido a la presencia del Señor, entonces era más, verdad, factible para Judas poder tener, hermano, acceso a uno de lo que eran las copias de los libros, amén, que Pedro había escrito, de los pergaminos de Pedro. Porque recuerdes, hermano, que anteriormente no había la facilidad que ahora tenemos, ¿verdad?, de la duplicación de la Biblia, sino que anteriormente, hermano, lo que se hacía era que se escribía, amén, letra por letra, frase por frase, renglón por renglón, todo lo que los escritores habían escrito para ser enviado a otras iglesias. En otros lugares, como encontramos, ¿verdad?, en la epístola de Colosenses, Pablo le dice a los hermanos de Colosenses que su carta sea leída en la iglesia de la Odisea, y que la carta que él había enviado a la iglesia de la Odisea, que la cual, hermano, no está en el canon porque obviamente pues no se encontró de seguro, amén, se leyese en la iglesia de Colosas. Entonces, es aquí, hermano, donde muchas veces, pues, usted sabe, surge, ¿verdad?, algunos diferentes cambios, hermano, en lo que es las versiones, pero obviamente manteniendo en claro de que
las versiones, hermano, más modernas son las que más se han desviado de lo que eran los escritos sagrados, hermano. Aleluya. Pequeño receso aquí. Gloria a Dios. Así que ahí lo tenemos, hermano, 3 puntos de vista muy importantes. Amén. Con relación a la carta de Judas, amén, y a la fecha, para que más o menos nos ubiquemos, ¿verdad? Podemos decir que tal vez pasado el año 70, hermano, cuando ya, pues, ¿verdad? La mayoría de los apóstoles, excepto por Juan, habían partido a la presencia del Señor. ¿A quién es escrita, hermano, esta epístola? Bueno, esta epístola, nos dice el versículo, fue escrita, hermano, versículo 1 nos dice, a los llamados, santificados y guardados. Entonces, Judas escribió a personas específicas en una situación bien particular, hermano. Y esto lo encontramos, ¿verdad?, en la expresión amados. Él usa esta palabra, hermano. Amén. En el versículo 3, cuando él les comienza a escribir. Entonces, vemos, hermano, de que él está escribiendo a un grupo de personas que es obvio que el apóstol mantenía alguna clase de relación coinonal, espiritual, muy cercana con ellos. Porque vemos, hermano, lo que es el versículo 3 al 5, el 17 al 18, nuevamente él usa la misma frase, amados. El versículo 20 nuevamente vuelve a usar la palabra amados. Amén. Entonces, y como indicación, ¿verdad?, de la cercanía que había, hermanos, con estos hermanos, aunque pues sus identidades no eran conocidas. ¿Cuál es el propósito, hermano, que tenía esta epístola? Esta epístola tenía el propósito de exhortar a los hermanos, amén, a batallar, hermano, a contender por la fe que una vez había sido dada a los santos. Entonces Judas declara explícitamente que se dedicó a escribir sobre nuestra común salvación. Pero note, hermano, que de momento él hace un cambio en la epístola. ¿Para qué? Para combatir los falsos maestros y la apostasía que estaban haciendo, hermano, amén, comenzando a entrar dentro de las congregaciones con falsas doctrinas, con falsas enseñanzas. Y esa misma lucha la tuvieron, hermano, todos los apóstoles del Señor, todos los apóstoles que escribieron, y el apóstol Juan, el apóstol Pablo, Pedro, hermano, todos ellos tuvieron que combatir, amén, esta doctrina diabólica del gnosticismo, hermano, que está metido hasta dentro de las iglesias de estos tiempos, y hoy en día está con más fuerza dentro de muchas congregaciones. ¿Por qué decimos eso? Porque bueno, una de las doctrinas del gnosticismo es de que ellos dicen que el espíritu, ¿verdad?, del hombre es lo único bueno que hay en el hombre, y por lo tanto pues el cuerpo no interesa. Eso enseña una de las ramas, hermano, del gnosticismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo hoy disfrazado dentro de la iglesia? Es gnosticismo, pero la diferencia es que lo han cubierto con lo que es, hermanos, un par de pasajes bíblicos mal interpretados, ¿verdad? Como el profeta Samuel, que dice: Dios no ve su apariencia, Dios lo que ve es el corazón. Entonces los gnosticistas modernos es lo que han hecho, han tomado versos de la escritura para ellos cubrir su mentira. Sin embargo, bíblicamente sabemos que es mentira lo que ellos están enseñando, hermanos. Alabado sea Dios. Así que tenemos allí el autor, la fecha, a quién fue escrita, el propósito. Vamos a ver algunos puntos sobresalientes, hermano, de esta epístola. Amén. Como las anteriores que estudiamos, amén, esto, hermano, se le considera como una epístola general. Esto es porque no es escrita a ninguna iglesia en particular, como lo mismo lo era segunda y tercera de Juan, amén, primera de Juan. Entonces es considerada una epístola universal. A esto también, hermano, a Judas se le conoce como una epístola de triadas. Esto es que el escritor escribe en secciones de 3. Por ejemplo, versículos 5 al 7. Mas quiero recordaros
ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los no creyentes y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aleluya. Entonces, notemos, hermanos, que lo que hay aquí, versículo 7 también, como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Nota, hermano, tenemos aquí 3 ejemplos históricos del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que se le conoce como un libro de triadas. Tri quiere decir 3, triadas, viene de eso. 3, hermano, ejemplo, versículo 11, también nuevamente hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por el lucro de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Nuevamente tenemos otros 3 ejemplos de 3 personas rebeldes del Antiguo Testamento. Entonces, el verso tiene unos 2 conjuntos de triadas, hermano, es lo que tiene, amén. Entonces, lo tenemos aquí, hermano, aleluya. Entonces, por eso es que se le conoce como un libro de triadas. Aparte de esto, también, hermano, la epístola de Judas es una epístola que combate a los falsos maestros y su apostasía. Es una carta, ¿verdad?, para, hermano, ordenar al pueblo, diríamos, amén, a una batalla espiritual contra las falsas doctrinas. También la epístola de Judas es una epístola que cubre las terribles características, hermano, y el juicio de los falsos maestros. Todo eso lo encontramos desde el versículo 3 al versículo 16. Ahí está todo eso escrito, hermano. Amén. La epístola de Judas también le dice a los creyentes cómo combatir la falsa enseñanza, versículo 22 y versículo 23. Todo esto lo vamos a ver, hermanos, con mucho detalle, comenzando el día de mañana, cuando entremos a los primeros 2 versos en detalle. Recuérdense que ahorita solamente es la introducción. Amén. Aleluya. También, hermano, encontramos que el apóstol Judas hace hincapié en la misericordia y el rescate. Entonces, los creyentes, hermano, a nosotros nos corresponde hacer todo lo que esté a nuestro alcance para rescatar a los que están contaminados por la falsa doctrina. Tenemos que hacer todo lo que se pueda. Ahora, bíblicamente, hermano, podemos también decir de que la mayoría de los que se han apartado de la sana doctrina, de la verdad de la palabra, hermano, la mayoría de ellos difícilmente va a regresar al camino de la verdad. Amén, porque en algunos casos Dios los entrega a espíritu de error por cuanto rechazaron la verdad, crean a espíritu de engaño y a espíritu de mentira. Y por esa razón es que muchas veces es difícil, hermano, lograr que una persona, amén, salga de estas, ¿verdad?, iglesias, hermano, de herejías, donde enseñan herejía. Es difícil. La persona puede predicarle y puede hablarle y puede hablarle y puede hablarle, y la persona le pareciera a usted como que si estuviera hipnotizada, como que si estuviera dormida. Pero la razón, hermano, es de que recuérdese que la doctrina es espiritual. Amén. Y la doctrina, la falsa doctrina espiritual hace daños increíbles, hermano, espiritualmente. Como lo estudiamos, ¿verdad?, en las epístolas de Juan. Mire, una bomba no hace tanto daño, hermano, como lo hace una falsa doctrina. Y por eso es que tenemos que nosotros tener mucho cuidado. Amén, mucho cuidado. Y para terminar esta introducción, también el libro de Judas, hermano, termina con una de las doxologías bien confortantes. Amén. Judas usa unas palabras bien lindas, hermano, para cerrar su carta. Amén. Y todo eso lo está en el versículo 24 y 25. Y todo esto, hermano, lo vamos a comenzar a ver en detalle el día de mañana, pues si el Señor, ¿verdad?, nos permite, hermano, ya que como dicen los hermanos en Honduras, hemos estado un poquito resentidos de salud.
Alabado sea Dios. Amén. Así que ahí lo tiene, hermanos, su autor, el apóstol Judas, medio hermano de Cristo Jesús, hermano de Santiago, de Simón, de José, aleluya, y de las demás hermanas que no sabemos su nombre. Gloria al Señor. También, hermano, dijimos, ¿verdad? Recuérdese de esto, que Judas fue una epístola que se tardó para ser aceptada dentro del canon bíblico debido a frases que se encuentran en los versículos 9 y los versículos 14 y versículo 15, probablemente escrita, hermano, del 67 o el 70 para arriba, amén, después que la mayoría de los apóstoles había partido a la presencia del Señor, y esto lo basamos por lo que dice el versículo 17, amén, aleluya. ¿Quién fue escrita? Fue escrita a los llamados, a los santificados y a los guardados, hermano. No es a cualquier persona, amén. Alabado sea el Señor. Su propósito era animar, amén, a la iglesia a contender ardientemente por la fe que había sido una vez dada a los santos. Y dentro de los puntos sobresalientes dijimos que era una epístola universal, que era una epístola de triadas, aleluya, que era una epístola que combate los falsos maestros y la apostasía, que era una epístola que cubre las terribles características y el juicio de los falsos maestros, hermano. Aleluya, que también es una epístola que hace hincapié en la misericordia y en el rescate. Y luego dijimos que es una epístola que tiene una de las más lindas doxologías, o sea, los puntos de cierre, ¿verdad?, al final de ella. Así es que esperamos de que esta breve introducción al libro de Judas les sea de mucha bendición y de ayuda. El día de mañana pues continuaremos, ¿verdad?, con lo que resta, hermano, de este estudio. Amén. Así que oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora, Señor, por este lindo privilegio que nos has dado de poder enseñar tu palabra en este día a tu pueblo. Yo te pido, Señor, que te glorifiques y que sigas bendiciendo a tu iglesia, Señor. Que este pueblo pueda, Padre amado, crecer en el conocimiento de tu verdad, Señor. Para gloria y honra de tu nombre lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bien, mis amados hermanos, que el Señor me les continúe bendiciendo a todos. Será hasta el día de mañana. Les bendiga a todos. Esperamos que esta enseñanza haya edificado tu vida. Si deseas adquirir una copia de este mensaje, escríbanos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. También puedes escribirnos al apartado postal P.O. Box 7272, Statesville, Carolina del Norte, Estados Unidos, 28677. Te invitamos a seguir en sintonía de Radio Peniel. Te pido que me quites la cruz, ni te pido me la ponga más liviana. Solo te pido un poco más de poder. Me ayudes con la cruz, siento no puedo más. No te pido que me quites la cruz.